saludo, espero que estés con toda la familia allí desde casa, conectada y compartiendo este tiempo. Lo mismo Roselena Mayandía, qué bueno poder encontrarnos en este espacio virtual. Estela Aguilar, mi hermana querida, gracias a Dios, estás mucho mejor, estás bien. Saludos a toda la familia, nuestro querido Bulmaro, que seguro está ahí contigo. Y bueno, Tita Vaca, prima querida desde Lima, Perú, está ya conectada. Gracias por caminar juntas estos tiempos y poder seguir aprendiendo, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Así que, ¿cómo estás, mi querida Marta Zúñiga, mi hermana? Qué lindo poder encontrarnos. Así que aquí estamos, como cada miércoles, pero cada miércoles es un tiempo diferente, hermoso, esperado, y seguimos reflexionando juntos. Yo soy la pastora Sonia Vaca Zúñiga y estoy aquí desde casita hoy miércoles en la noche. Saludos, soy el pastor Oscar Zúñiga. Bienvenidos todos a este tiempo en el cual estamos culminando una serie de 12 aproximadamente, porque en una noche hicimos 2 capítulos por ser tan breves, de un solo capítulo uno de los profetas, lo unimos y hoy terminamos el ciclo de el estudio de los profetas. La serie, ¿no? La terminamos hoy, la serie ya Su titulada mensaje y vida. Ajá, los 12 profetas menores. Así que la próxima semana estaremos teniendo un tiempo especial el próximo miércoles, recordando la fragilidad de la vida, porque comenzamos un camino para prepararnos para Semana Santa. Y luego les anunciaremos el próximo miércoles qué serie vamos a empezar para los días miércoles. Mi querida Verónica Gómez, qué lindo, ojalá que estés ahí con tu Ramón, las chicas, el bebé, todos juntos. Juana Moreno, gracias por estar ahí conectados. Y bueno, seguimos esperando que mucha gente se conecte para juntos adorar a Dios, dar gracias y poder seguir aprendiendo. El camino siempre es, el recorrido siempre es juntos. Cantamos juntos, ustedes se unen desde sus hogares también. Así es. Cantamos Levanto mis manos. Levanta tus manos ahí donde estás. Levanto mis manos. Sí, Señor. Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas, Sí, Señor, levanto mis manos. cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Sí, Señor. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Suelto todo lo que me Nuevas resuelta una fuerzas carga tú pesada. me das. Aleluya. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Una vez más el coro. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Aleluya.
Señor, gracias por tu presencia, gracias por la unción, la presencia de tu Espíritu que nos hace sentir que tú eres real. Y si hay alguien, Señor, que nunca ha experimentado tu presencia, que este momento lo pueda hacer. Bendice este momento, este tiempo, bendice a cada uno de los que se unen. Y unidos te adoramos y escuchamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querida Janet Candela, qué bueno. Judy Luna Ureta, bienvenida. María Castañeda Lagüera, seguimos orando por tu familia en México. Mario César Mayandía, qué bueno que estés allí. Y bueno. Mabel Argueta, veo a Mabel Argueta también. Claribel Soto, Elena de Mayandía. Gracias a Dios por este encuentro virtual. Hoy cerramos la serie Los 12 Profetas Menores, Mensaje y Vida. Y justamente cerramos con Malaquías. Malaquías es el último de los 12 profetas menores y es el último libro del Antiguo Testamento. La Biblia está dividida en dos grandes secciones. Esta biblioteca, porque es una biblioteca compuesta de muchos libros, se divide en dos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, con Malaquías se cierra el Antiguo Testamento, de ahí hay un periodo largo de años cuando se escribe el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a hablar de Malaquías. Entre Malaquías y el Nuevo Testamento hay un periodo de más de 450 años, que algunos estudiosos le llaman el silencio de Dios, pero no creemos que tiene que haber habido un silencio. Simplemente una época que no queda registrada, pero que otros documentos sí lo cuentan. Es interesante saber eso, pero sería motivo de otro estudio, pero hay documentos de esa época. Así es. Entonces, Dios nunca ha desaparecido. Claro. Siempre está obrando, siempre está actuando a través de la historia porque es el Señor de la historia. Nos toca a nosotros, su iglesia, poder verle, descubrirle, encontrarle en esos momentos de la historia, ¿verdad? Y poder descubrir su actuar y unirnos a ese gran movimiento. Malaquías, ¿qué significa Malaquías? Malaquías es el nombre de una persona, por supuesto, de este profeta. Y Malaquías significa mi mensajero, o mensajero mío, o el ángel del Señor. Un ángel es un mensajero. Entonces, eso significa Malaquías. Qué hermoso, ¿verdad? Mi mensajero. Qué bueno. Malaquías es un libro también relativamente corto, tiene solamente 4 capítulos, que tú lo puedes leer realmente en un momento que dediques y separes durante el día. Esto es bien interesante. Y Malaquías profetizó durante el tiempo de Nehemías. ¿Recuerdan cuando hablamos de Nehemías? Y es en un tiempo donde ya el pueblo de Israel había regresado del exilio, de su tiempo de estar en Babilonia. Ya habían pasado 100 años de ese regreso, de ese retorno, de ese tiempo de esclavitud en Babilonia, y había regresado el pueblo, ya estaba instalado el pueblo en Israel otra vez. Se había ya reconstruido el templo, se había ya retomado la adoración en el templo. Ya el pueblo estaba ahí asentado, viviendo por 100 años, ¿verdad? Entonces se había reanudado el culto a Dios. Entonces es otra época en la vida del pueblo de Israel. Ahí está la figura de Malaquías. Ahora, hay que recordar que los profetas anteriores que vimos, Ageo, Zacarías, animaban al pueblo a reconstruir el templo, ¿se acuerdan? Y han pasado ya entonces 100 años y está reconstruido el templo. Y la ciudad, ¿no? Y Nehemías jugó un papel importante. Nehemías fue el copero del rey famoso, un laico diríamos, a quien Dios usa. Laico. Claro.
Así es. Y bueno, es en este periodo que aparece Malaquías. Y es interesante porque Malaquías tiene una forma bien original, pero a la vez didáctica, que usando el sarcasmo puede llevarnos a través de preguntas y respuestas entre Dios y el pueblo y Él, y poder llevarnos a ese método de enseñanza que nos permite levantar preguntas y escuchar respuestas de parte de Dios, pero de una forma bien interesante, ¿no? Entonces, si tú vas al libro de Malaquías vas a encontrar preguntas. Cuando hago de este juego de preguntas, este sarcasmo, por ejemplo, lo que aparece en Malaquías 1, capítulo 2. Yo los he amado, dijo el Señor. Y Malaquías pregunta, ¿no? Pero que es una pregunta que de alguna manera le está llamando la atención al pueblo. ¿Y cómo nos has amado? ¿No? Después Malaquías va más abajo y Dios vuelve a hablar, ¿verdad? El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, yo soy el padre, ¿dónde está el honor que merezco? Yo soy el Señor, ¿dónde está el respeto que me debe? Y Malaquías pregunta... Es un estilo original. Sí, ¿en qué te hemos fallado? ¿En qué hemos despreciado tu nombre? ¿No? Entonces, pero de alguna manera el pueblo lo estaba haciendo, el pueblo se estaba portando muy mal, el pueblo estaba separado de Dios, el pueblo estaba cuestionando el actuar de Dios, negando el actuar de Dios y viviendo de muy mala manera a través de un comportamiento totalmente diferente a lo que se esperaba en esa relación de pacto entre Dios y su pueblo. Y entonces en esta forma bien original es que Malaquías va desarrollando su mensaje acerca del actuar de Dios, pero también del actuar ingrato del pueblo para con Dios, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 1, versículo 1, dice así: esta profecía es la palabra del Señor dirigida a Israel por medio de Malaquías. Malaquías, el profeta, otra vez el instrumento de Dios, el mediador, Dios hablando al pueblo a través de su profeta, el profeta hablando y representando al pueblo delante de Dios. Y entonces aquí empieza. El profeta va a lidiar con los mismos problemas y dificultades con que trató el líder hebreo Nehemías, ¿no? Entonces, todo esto que se acaba de mencionar de Nehemías, el copero del rey, y todo el esfuerzo que hace para ir y reconstruir las murallas de Jerusalén y reconstruir el templo, y se encuentra con muchos problemas, muchos obstáculos. Es lo mismo lo que ocurre ahora con Malaquías, ¿verdad? Entonces, en Malaquías se les llama la atención a los sacerdotes, ¿no? Que venían de la tribu de Leví. Entonces a los religiosos, a los líderes religiosos de su época, pero también llama la atención al pueblo que se habían casado con mujeres no judías, cuando parte del pacto que Dios había establecido con el pueblo judío era que no iban a tomar esposos de fuera del pueblo judío, sino de su mismo pueblo. Y entonces los israelitas estaban haciendo todo lo contrario, se estaban casando con mujeres no judías, paganas, es decir, que adoraban a otros dioses, tenían otra religión. Y no solamente eso, sino que incluso en ese intento y en ese actuar de casarse con otras personas fuera de lo establecido en su tradición, en su costumbre, como parte de su religión judía y su cultura, estaban divorciándose de sus esposas judías para ir y casarse con estas otras personas. Entonces, estamos hablando de también falta de apoyo económico a su religión. Para que la religión se mantuviera, el pueblo había establecido un pacto con Dios de separar las primicias, lo primero del fruto, lo primero del ganado, las ofrendas, y entregarlas para que la clase sacerdotal, que venía de la tribu de Leví, y su religión pudiera ser enseñada, transmitida, mantenida. Y los israelitas estaban fallando en ese sentido, en su responsabilidad económica también. Porque el templo ocasionaba gastos. Mantener un templo
ocasionaba gastos. Y las ceremonias y las... ¿No? Entonces, como los templos de hoy, ¿no? Que demandan gastos, mantenimiento. Mientras más grande. ¿Verdad? Aquí en Estados Unidos nosotros pagamos seguro por nuestro edificio, por nuestro templo, la ciudad va y hace inspecciones. Las autoridades de la ciudad van y hacen inspecciones, y si no encuentran algo que está regulado por la ciudad para evitar accidentes o etcétera, entonces nos llaman la atención, nos piden que lo corrijan, y si no lo corrigen nos ponen una multa. En fin, entonces el pueblo de Israel estaba fallando en sus ofrendas a Dios, no estaba dando lo mejor ni lo primero, y no estaba siendo responsable económicamente con lo que se habían comprometido con Dios, ¿verdad? En el apoyo económico de su religión. El verso 2, que es la pregunta a la que nos hemos referido, dice: yo los he amado, dice el Señor. ¿Y cómo nos has amado?, replican ustedes. Esa es la pregunta con respuesta, ¿no? Que Malaquías usa con su estilo. Y entonces él dice: no era Esaú hermano de Jacob, sin embargo amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. Entonces, lo que quiere decir de una manera extraordinaria es que Dios escogió a Jacob y rechazó a Esaú, que viene a representar el pueblo, o de quien vino, un pueblo llamado Edom o los edomitas. Entonces les hace recordar el origen de su nación, les hace recordar el pacto que él hizo con Jacob, ¿no? Recuerdan ustedes, es una historia muy hermosa que está en el libro de Génesis, el cómo lidia con Jacob, cómo Jacob una noche en Génesis 18 pelea con Dios y gana esa pelea con Dios, que es con un ángel que representa a Dios, y entonces ese amor él les reafirma, ¿no? Él les dice: yo hice de ustedes, es como decirle, lo que yo prometí a Abraham, hacer de su descendencia una nación y bendecirlos y ser de bendición, lo cumplí, y ustedes no pueden decir que no los he amado. Y entonces ahí está el mensaje del extraordinario amor persistente, obstinado, inmerecido, que siempre decimos, de Dios hacia nosotros también, ¿no? Pero que era específicamente hacia el pueblo. Dios los escogió a ellos, Jacob y su descendencia, como herederos de la promesa. Entonces, él comunica eso y habla de esa relación especial. En el verso 6 al 9, permítame leer, también está el mensaje de llamada de atención que hace el profeta Malaquías. Dice: el hijo honra a su padre y al siervo de su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes. Aquí le puntualiza o digamos individualiza la responsabilidad de los sacerdotes también en que no están haciendo lo que estaba establecido, lo que era correcto. Hay un libro llamado Levítico, es conocido como el manual del sacerdote. Ahí estaba especificado, por ejemplo, que los animales que se ofrecían en sacrificio tenían que ser perfectos, sin defectos. Esa es la idea. Entonces el Malaquías le dice, encima preguntan en qué hemos menospreciado, o en qué hemos despreciado tu nombre. El verso 8. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos y enfermos y piensan que no tienen nada de malo. ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganaría su favor? Y les pone como ejemplo si eso le llevarían al gobernador. El gobernador
estaría contento. Un regalo o una ofrenda es algo que estaba establecido claramente y no lo estaban haciendo correctamente, ¿no? Es una religión judía con sus ceremonias, con sus leyes, estatutos bien establecidos, ¿no? Y entonces allí está el llamado de atención de Malaquías hacia los sacerdotes en ese sentido. Así es. Y Malaquías lo que hace es un poco usando esta retórica y todo este sarcasmo creo yo, de hacerles ver, ¿verdad? Cómo se habían apartado del pacto que habían hecho con Dios. Dios había cumplido y estaba cumpliendo su parte, pero ellos no lo estaban haciendo. Y eso es lo que se les cuestiona y se les llama la atención, ¿no? Entonces, a Malaquías les hace notar su falta de responsabilidad en las diferentes áreas de la vida de la religión judía. Específicamente, hay una parte bien amplia en Malaquías que habla de la responsabilidad económica, teniendo en cuenta esto que se acaba de decir de las ofrendas, pero también su responsabilidad de aportar para el sostenimiento del templo, de los sacerdotes y de todo lo que implicaba el gasto de su religión. Entonces, el diezmo en Israel era para ser usado no solamente incluso para el templo, sino era para ser usado para los pobres, para compartir con los pobres, para alcanzar a los pobres, para bendecir a los pobres, ¿verdad? Para apoyar la tribu de Leví, para apoyar el trabajo y la vida de los sacerdotes, que los sacerdotes, ¿quiénes son? Son los líderes religiosos en el templo judío, ¿verdad? Ahora somos los pastores, pastoras, y bueno, depende el nombre que se les dé en sus iglesias, pero lo cierto es que ellos habían faltado algo y se les estaba llamando la atención. Y vamos a leer este versículo que es bien conocido, pero que es importante mantenerlo porque es uno de los versículos claves en el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Y dice así: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Entonces, eso es lo que está haciendo Malaquías, hablándole al pueblo de parte de Dios. Nosotros creemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece a Dios, ¿verdad? Entonces, pero hay una responsabilidad en cuanto al servicio, hay una responsabilidad en cuanto al apoyo económico también, y tenemos que ser responsables en eso. Ese es el llamado de atención de Malaquías, particularmente porque no estaban cumpliendo lo que era su responsabilidad. En la religión judía, cuando se habla de los pobres, específicamente, había un apoyo que se compartía como religión hacia los huérfanos y las viudas. Hay una tradición que continúa incluso con el cristianismo. Si leemos el libro de los Hechos capítulo 6, también los cristianos continúan esta forma de servicio hacia los pobres. Y hay un comedor para las viudas. ¿Se acuerdan que nombran a diáconos para servir las mesas de los griegos y de los hebreos, las viudas de ambas comunidades? Entonces hay un compromiso en la religión judía y en la religión cristiana de servir y apoyar siempre a los más necesitados, ¿no? Así es. En la iglesia nuestra, cuando uno se hace miembro de la iglesia nuestra, y ustedes que están ahí, que son miembros de la iglesia, recuerdan que pasamos adelante y hacemos lo que se llaman los votos de membresía. En esos votos de membresía nosotros nos comprometemos a apoyar a la iglesia a través de nuestras oraciones, a través de nuestra presencia física, a través de nuestros dones, talentos, ¿verdad? Con los que servimos al Señor. Los dones, cada quien tiene diferentes dones,
y con nuestros recursos, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con nuestro dinero. Es con toda nuestra vida. Y por supuesto que es voluntario, el servicio a Dios es voluntario. Las oraciones también, todo es voluntario. Pero es importante tener en cuenta que todo esto es parte de nuestra responsabilidad y que somos llamados a poder ser fieles a estos votos, pero también a que desde la libre decisión poder apoyar y acompañarnos en los proyectos incluso que tenemos como iglesia. Tenemos proyectos misioneros, estamos ayudando este año a niños y niñas en Honduras, por ejemplo. Estamos ayudando a pacientes que están haciéndose diálisis aquí en nuestra ciudad. Hace 2 años se juntaron, nuestros niños llevaron cada uno una cajita, una botellita, y se juntaron en total en este país 96 millones de dólares. En la iglesia metodista. De la iglesia metodista nada más para apoyar al África en su lucha contra la malaria. Eso es, lo pueden googlear y todo, 96 millones de dólares de la iglesia metodista para la lucha contra la malaria en África. Y lo que hicimos fue comprar esas tents para proteger a los niños y niñas de que no sean picados. Tul, protector de mosquitos, sí, no le llaman... ¿verdad? Costaba $10 Porque en el África los mosquitos transmiten muchas enfermedades, ¿no? La gente tiene que ser protegida en ese sentido. Así es. Bueno, y caminando un poco ya hacia el final del libro, porque ya vienen las lecciones prácticas para nosotros, pero caminando un poquito más, el profeta Malaquías lleva su mensaje casi al final apuntando a la llegada del Salvador, ¿verdad? Que se cumple después en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Oh, pero, mosqueteros, pone Rosita. Gracias, mosqueteros. Mosquiteros, dicen algunos, dicen mosqueteros, pero está bien. Bueno, todos ustedes trabajaron en eso para comprar mosqueteros para niños y niñas del África y poder colaborar. Gracias. Pero lo cierto es que apunta a la venida del Salvador y también hay una referencia a Elías. Y eso puede llamar la atención y uno se pregunta, ¿pero qué Elías? Elías fue uno de los más grandes profetas en la Biblia también y es uno de los más grandes profetas incluso en la religión judía hasta ahora. Y entonces habla de que regresará, antes de que venga el Salvador, regresará el profeta Elías. Y entendemos nosotros que es verdad y esto ocurrió a través de Juan el Bautista. No es que Elías iba a regresar físicamente, porque Elías ya no estaba físicamente presente, había partido, pero regresa el espíritu de Elías, el compromiso de Elías, regresa a través de la persona de Juan el Bautista, que era primo de Jesús y que fue quien bautizó y que preparó el camino para la llegada de Jesús. Hay un momento en que Juan el Bautista le pregunta, ¿eres tú Elías? Y también en otro momento, cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos dicen, el profeta Elías, dicen, ¿no? Porque tenía un estilo, una forma convincente de predicar. Continuando con estas enseñanzas prácticas que tenemos, una de las cosas que nos queda de estos 12 profetas es que ellos siempre... Su mensaje fue sencillo, invitaban a la gente a volverse a Dios, puntualizando los errores que estaban cometiendo, las injusticias sociales, ¿no? Si había alguien que tenía una balanza falsa, si había una autoridad que no daba justicia, y eso le llevaba a veces el riesgo de la muerte, pero enfatizaba. Y no hemos leído ningún profeta que solamente diga el lado negativo, sino que hemos leído varias veces que siempre termina con un mensaje de amor, un mensaje de persuasión, un mensaje del amor de Dios ofrecido. Y esa es una de las grandes lecciones de los profetas, ¿no? Ese amor inmenso de Dios por la humanidad, por su pueblo. Creo que la invitación siempre, el desafío es a dar lo mejor de nosotros. ¿Qué es lo que Dios
espera, no porque Dios lo exige, sino porque Dios cree en nosotros, porque Dios cree en nuestra capacidad, porque somos creación de Dios, podemos dar lo mejor. Nosotros nos limitamos, sí, trato de hacerlo, pero puedes dar lo mejor. Estamos llamados porque estamos capacitados, equipados, no porque lo sabemos hacer todo, sino porque en el camino incluso vamos aprendiendo y vamos desarrollando nuestros dones y vamos perfeccionándolos. Entonces, dar lo mejor en nuestro servicio a Dios, en nuestro servicio al ser humano, en nuestro compromiso con la vida, con la paz, con la justicia, y poder siempre ser compasivos, ¿verdad? No señalar a la otra persona, porque entender que quizás la persona está haciendo las cosas porque, bueno, justamente hay situaciones en su vida que le han llevado a hacer eso, pero ahí estoy yo para acompañarle, para ayudarle y poder invitarle, y juntos, porque siempre el camino, para mí eso es clave, juntos aprendemos, cambiamos, somos transformados en comunidad, porque como siempre digo, yo aprendo de ustedes, creo que ustedes son sabios y me están siempre enseñando a cómo vivir mejor y servir mejor, pero dar lo mejor. La responsabilidad es la otra cara de la libertad. Creo que eso también, ¿verdad? Somos libres de decidir qué hacemos, qué damos, cómo servimos y si servimos o no, pero la responsabilidad es la otra cara. Entonces, soy libre, pero a la vez soy responsable de cuidar a las demás personas y de hacer lo correcto, ¿no? Y que Dios espera lo correcto porque somos capaces. Lo bueno, diría yo, a mí me gusta más la palabra de hacer el bien siempre, ¿verdad? Y probablemente nos equivocamos y probablemente ahí a veces no lo hacemos bien, pero pedimos perdón y seguimos avanzando en el camino de la vida, ¿no? Ser fieles a Dios. Dios es fiel. Yo escucho siempre a la gente que dice, estoy agradecida porque Dios es tan bueno conmigo. Y verdad que sí, Dios es tan bueno. Pero también hay una demanda de ser fieles nosotros. Yo le enseño siempre a la iglesia y le pido nuestra respuesta a la fidelidad, al cuidado, a la bondad de Dios, a la misericordia, debe ser el servicio. Esa es la respuesta, ¿verdad? Y el tiempo y las cosas a veces de la vida que nos atrapan y no nos permiten hacerlo, no tienen que ser un obstáculo, porque el compromiso con Dios debe ser siempre lo primero y luego viene todo lo demás en el orden que debe estar cuando Dios está en primer lugar en nuestras vidas. Otra lección práctica que está aquí nombrada cuando habla de que el pueblo, una de las costumbres, exigencias diríamos de Dios, era que no se mezclen con otros pueblos, ¿no? Porque obviamente había la consecuencia de que si tú adorabas a un Dios y te unías a una persona que tenía otros dioses, estaba de por sí, ya creaba un conflicto, ¿no? El apóstol Pablo habla del yugo desigual en ese sentido. Nosotros cuando éramos jóvenes, en nuestras iglesias siempre le decimos a los jóvenes, la importancia de enamorarnos y si algún día nos casamos de alguien que ame a Dios como nosotros lo amamos. Eso es lo que nos lleva a unirnos. Nuestros pastores nos orientaban a los jóvenes siempre de eso, porque uno entiende que en la vida de pareja, mientras más cosas en común haya, va a ser mejor. Ajá. Si un judío se casa con un cristiano o un musulmán se casa con un judío o una judía, siempre, de por sí hay diferencias en el matrimonio, pero estamos hablando de una diferencia enorme, ¿no? O un ateo con alguien de una religión. Estamos hablando estamos proveyendo o trayendo de por sí un conflicto mucho mayor, ¿no? Y siempre le aconsejamos esto a los jóvenes también, de que se puedan enamorar, que Dios en su tiempo les pueda dar una persona y que ame a Dios como ellos aman a Dios. Porque, y justo leyendo o hablando del yugo desigual que dice el Nuevo Testamento,
Hay un testimonio que pone Sí, Ángel Alicea, dice preciosa Claribel. que cuando estaba por casarse, él le pide a Dios una confirmación de que si se iba a casar con Claribel, ¿no? Algo que nos pasó también a nosotros. Sí. Decíamos, ¿será que es la voluntad de Dios que nos casemos o no? O Dios, y le entregamos nuestra voluntad a Dios. Entonces, Ángel pone el texto que él leyó y que fue la confirmación para él de que se podía casar con Claribel, ¿no? Y el texto dice, porque Dios ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. O sea que él escuchó y obedeció y sintió que esa era la confirmación para casarse, y dice que ya llevan 35 años de casado. Qué importante es cuando hay cosas en común. Yo no quisiera que nuestros jóvenes o señoritas unieran sus vidas o se enamoraran en algún momento de alguien que no comparten su fe, porque eso les va a traer conflicto, o tristezas, o probablemente la separación futura por no tener algo tan en común como es amar a Dios. Qué interesante esto, porque escuchando a uno de los más famosos consejeros y psicólogos del mundo, el escritor de libros acerca de terapia de pareja, Walter Rizzo, que es uno de mis favoritos, a quien leo mucho y recomiendo. Él dice, llevando esto, él es un científico de la conducta humana y es un consejero a nivel mundial de las parejas. No tiene nada que ver con la religión, pero desde la ciencia él dice, una pareja para que funcione no tiene que ser totalmente diferente, sino tienen que ser similares. La gente dice, lo opuesto atrae. Él dice, no es verdad, no tenemos que ser. Él dice, hay cosas básicas en que la pareja tiene que ser similares, porque hay cosas básicas en que la pareja tiene que compartir lo mismo, si no van a tener problemas, ¿no? Entonces él dice, tienen que compartir ciertos principios de vida. Por ejemplo, si tú amas la justicia social y trabajas, es tu pasión, la otra persona tiene que mantener y amar y ser una luchadora en la justicia social, porque entonces van a encontrar allí, si no va a haber conflicto, va a haber problemas. O sea, tenemos que ser similares el uno con el otro, ¿no? Y podemos aplicar esto de la fe, o sea, algo que Dios nos recomienda y que más adelante algunos consejeros... Porque no crean que todo lo pensamos igual, ¿no? Tenemos diferencias, somos bien diferentes en muchas cosas. En personalidad, en carácter, claro, pero entonces, en principios de vida, en nuestro amor, en servicio a Dios, en lo esencial, creo yo, ¿verdad? Todo el mundo sabe lo diferente que somos, y lo pueden estar viendo en este momento en los estudios bíblicos y cuando predicamos, pero nuestro amor a Dios, nuestro servicio a Dios, nuestro compromiso por la vida, por la justicia social, es algo que nos une tremendamente, porque de eso se trata la vida. Somos diferentes pero similares, ¿verdad? En ese sentido. Y bueno, que Dios nos ayude y que Dios tenga compasión de todos, de ustedes y de mí, de nosotros, de nuestros jóvenes y de todos los matrimonios. Hablando de matrimonios y parejas, el 26 de febrero habrá un taller de parejas organizado por el Ministerio de la Mujer por Zoom a las 7 de la noche, así que desde ahora comiencen a reservar esa fecha a las parejas. Pero bueno, saludamos a Elizabeth Sánchez, qué lindo verte, Leslie Roldán, gracias a Dios por las personas que están aquí unidas. María Castellera nos puso el nombre que usan en México para esas protecciones que hay, pabellones le llaman. Qué bueno, seguimos orando. Cada país tiene nombres diferentes, ¿no? Seguimos orando por tu suegro, mi querida María, este señor precioso que Dios me permitió conocerlo, que no está bien de salud. Arturo Méndez nos dice que su mamá, después de un examen en unos días, le darán de alta. Aleluya. Gracias por sus oraciones. Nos alegramos muchísimo. Así que gracias a... Qué bueno que tu mami se haya recuperado. Sí, se siga recuperando. Se siga recuperando, buena noticia, nuestro hermano, varias personas, pero también hay una triste noticia
Una de mis amigas, hermanas en Perú, la pastora María Elena Celada, perdió anoche a un hermano de ella que también es pastor, el pastor Herminio Celada. Así que nuestro amor, amiga, la familia Celada en Perú, a esa iglesia que está sintiendo esa separación física de su pastor. Así que estamos en estos días intensos. Nosotros tenemos amigos en Perú, pastores de diferentes denominaciones, Asambleas de Dios, Iglesia de Dios, y hemos visto lastimosamente que muchos de ellos han fallecido, ¿no? Los encontramos. Y es una realidad cuando uno... yo tengo como 300 amigos en Facebook y de repente miro a algún americano o alguien que pone falleció mi amiga, falleció dando el pésame a su familia. Es una realidad, hay que seguir cuidándonos, por favor. Hay que exagerar cuidándonos hasta que en algún momento estemos vacunados y en algún momento el peligro haya pasado, pero por ahora hagámoslo. Mientras tanto seguimos caminando juntos y acompañándonos, y en lo que le podamos servir, déjenos sabernos, lo haremos de acuerdo a nuestra posibilidad. Vamos a orar, sí. Seguimos orando por varias personas. Tengo una lista inmensa de personas por las que estamos orando a cada momento que Dios lo permite. Así que recuerden, iglesia, que mañana el grupo de oración se reúne por Messenger a las 7:30 para orar. Y ahí llevamos todas las peticiones de oración también. Vamos a orar. Dios, en esta noche, gracias por habernos ayudado, guiado, inspirado, movido, Señor, en el estudio de esta serie de los 12 profetas menores. Sí, sí. Hemos caminado por estos 12 miércoles, Señor, reflexionando y tratando de sacar lecciones prácticas para nuestra vida como cristianos y cristianas ahora, en este momento de la historia. Gracias porque tu Espíritu Santo sigue acompañándonos, Dios, y seguiremos aprendiendo juntos. Seguiremos, Señor, con hambre y con sed de tu consejo, y que Dios, tú tengas misericordia de nosotros. Bendice a cada persona que está conectada. Amén. Sí, Señor. A sus familias, sus vidas, sus deseos, sus sueños, sus proyectos, sus hijos, sus parejas. Dios, bendice al señor Rumbo en México. Sigue fortaleciendo a la mamá de Arturo. Amén. Sí, sí. Consuela a la familia Celada en Perú. Sí, Señor. Dios, sigue obrando en el cuerpo de la mamá de nuestra Yolanda. Dios, por Estela, por todas las personas que tú sabes, Dios, que están necesitadas de ti. Sí, Señor. Sí, Señor, por todas estas familias, Dios, que tú conoces. Gracias, Señor. Ponemos todo en tu presencia, y con tu amor estas vidas, Señor, puedan ser tocadas, sanadas. Aleluya. Amén. Gracias por conectarte, te amamos, te extrañamos y te enviamos un abrazo fuerte, fuerte. Bye.